dice la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 33, y vamos a leerlo hasta el 37. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén y amén y amén. Tomemos asiento, familia, amados hermanos, para estudiar la palabra de nuestro Señor. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Rey en este momento, porque hoy Dios quiere decirte a ti: yo te amo. Dios te quiere decir: yo te amo. Y tú dirás: nadie me va a separar del amor de mi Padre, ¿cierto? Amén. Repitan conmigo: nadie nos separará del amor de Cristo. De nuevo, nadie nos separará del amor de Cristo. Amén. Amén. Encontramos nosotros palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, alentando a muchos romanos que se sentían muy mal, porque lo que habían hecho con el Señor era terrible. Nuestro Señor Jesucristo había sido ya crucificado. 3 días después resucitó y ascendió a los cielos. Y habían algunos romanos que empezaban a recibir la palabra de Dios. A ellos les llegaba esta carta que el apóstol Pablo escribía. A los hombres romanos que se reunían en ciertos lugares para aprender más acerca del reino de los cielos, para aprender más acerca de Jesucristo nuestro Señor, de Dios el Todopoderoso. Pero siempre había un sentimiento de culpa, porque ellos fueron quienes ejecutaron la orden de crucificar a nuestro Señor Jesús. Y entendiendo que en ese mismo día muchos de los que estaban allí presentes dijeron, después de que vieron las grandes señales, después de que se oscureció el cielo cuando Jesús hubo muerto en ese momento en la cruz, y hubo un gran terremoto también, y las tumbas se abrieron y muchos muertos resucitaron y salieron caminando de las tumbas, que es lo que nos muestran nosotros los evangelios. ¿Qué dijeron los romanos? Verdaderamente este sí era el Hijo de Dios, verdaderamente. Y luego pasan unos pocos años, muy poco tiempo, no digamos años, pasan meses, y existe esa persecución contra los discípulos de Jesús. Pero aún así estos romanos reciben palabra del apóstol Pablo, y les está diciendo lo que nosotros acabamos de leer, que el amor de Dios es muy grande, y les dice: ¿quién nos va a cuestionar? ¿Quién los va a sentenciar? ¿Quién los va a juzgar? Vamos a estudiar este tema, porque hoy Dios quiere que nosotros estemos convencidos y seguros de que somos amados por Dios. Amén. Así Satanás te quiera decir otra cosa, algo diferente, somos amados por Dios. Tú eres una criatura hecha por Dios y amada por Dios y hecha hijo o hija de Dios. Amén. No mires de qué manera has ofendido al Señor en este momento. No mires de qué manera le has fallado. Solamente reconócelo, reconoce tus faltas, reconoce tus pecados uno a uno, y preséntate en la presencia del Señor. Él es fiel y Él es misericordioso.
después de que tú tengas un corazón dispuesto al completo arrepentimiento, al completo reconocimiento de los pecados, Dios te recibe con los brazos abiertos. No olvides que Él os dijo: buscad y hallaréis, ¿cierto? Y aquel que venga a mí nunca lo voy a echar fuera, dijo el Señor Jesús. Amén. Si tú vienes a Jesús, Él nunca te va a echar fuera, nunca. Pero ven a Cristo. Ven a Cristo siempre, ven a Cristo Jesús. Y si nosotros observamos este pasaje del capítulo número 8 de la carta que le escribe a los romanos, ahí está el mensaje de Dios para afirmarnos a nosotros y que vivamos seguros. No lo dudes, Cristo Jesús te ama, Dios te ama. Leamos desde el versículo 28, devolvámonos un poco al versículo 28 y empezamos allí y hacemos nuestro estudio hasta que se acabe este capítulo. Versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué más dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, primer punto que vamos a estudiar de los dos puntos que vamos a estudiar hoy: ¿quiénes gozan más del amor de Dios? Los que aman a Dios. Amén. Como dice aquí, los que aman a Dios. Solamente que tienes que decidir y hacer decidir a tu corazón para que tu corazón ame a Dios. Solamente ámalo a Él y gozarás aún más, porque una persona, aun cuando no ha amado a Dios, goza del amor de Dios. Pero cuando tú decides amarlo a Él, cuánto más vas a gozar del amor de Dios, cuánto más vas a gozar de sus privilegios, de su poder, de su calor de Padre, de su calor protector. Amén. Solamente ámalo a Él. Por muy difícil que sea superar cualquier situación, obstáculo, problema, solamente ámalo a Él, que el amor te va a llevar a confiar en Él, el amor te va a llevar a creerle a Él, el amor te va a llevar a obedecerle a Él, el amor te va a llevar a luchar con las fuerzas que tú nunca has tenido por Él. ¿Tú crees esto? Amén. Amén. Yo lo creo. Los que aman a Dios, y dice, los que son llamados conforme al propósito de Dios. Levanta la mano tú si sabes que Dios te llamó para que estés aquí. Veo entonces que todos, hermana María Mercedes, es que no le había visto la mano, pero ya se la vi. Entonces, fuimos llamados conforme a los propósitos de Dios. Conforme a ese propósito de Dios, tú fuiste llamado o fuiste llamada. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hermoso averiguar eso en tu vida. Me parece algo espléndido que tú te pongas a sentar y preguntes, entonces, ¿cuál es el propósito del Dios me llamó a mí conforme a su propósito? ¿Cuál es ese propósito suyo para conmigo? Pregúntese usted. ¿Cuál es su propósito para conmigo? Sí, el propósito es salvar mi alma, pero el Señor tiene otros propósitos para que tú sigas viviendo, no como un adorno en el reino de los cielos, para que se vea bonito por toda la eternidad. Los propósitos de Dios van mucho más allá, ¿cierto? Preocúpate por averiguar sobre ese propósito y gozas más aún de ese amor de Dios. Ya sabemos que fuimos llamados por el Señor. Dios a ti te conoció siempre, te ha conocido. Mira lo que dice el siguiente versículo. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Vamos despacio. Dios dice aquí, a los que antes conoció. Está hablando de un tiempo pasado, no antes. Acordémonos que hoy tú estás buscando de Dios. Tú doblas rodillas y le buscas, tú invocas su nombre. Pero acuérdate cómo era tu vida cuando no conocías de Dios.
Acuérdate también cómo era tu vida antes de que tú supieras que estabas vivo o que estabas viva. ¿Sabes quién te conoció antes de que tú mismo te conocieras? Papá Dios. En el vientre de tu madre, Él vio tus entrañas. Sí, Él vio tus entrañas. Él te conoció. Él ya te conocía y no habías nacido aún. Él ya te conocía y no habías entrado en el útero de tu madre. Y ya Dios había escogido que tú ibas a venir a este mundo y que ibas a vivir. Dios ya lo sabía. Porque como dice aquí, los que son llamados conforme al propósito de Dios, y continuamos diciendo, leyendo el versículo 29, porque a los que antes conoció también predestinó. Dios aquí está diciendo que te conoció a ti muchos años antes. Porque no solamente es el hecho que te haya conocido, realmente quien te formó a ti, quien te entregó la vida, más que tu padre y tu madre, ¿quién fue el que planeó que tú nacieras? Papá Dios. Si Dios, conociendo tu presente, tu pasado y aún tu futuro, hubiera visto que tú no le servías, finalmente no le ibas a servir para nada, Dios no te hubiera traído aquí. Pero Dios vio en ti a alguien, no algo, sino a alguien importante. Amén. Y te conoció, porque cuando decimos conocer, no se trata solamente de que yo veo que el vecino pasa y lo saludé, ya con eso no puedo decir que lo conozco, lo distingo, que es diferente, ¿cierto? Pero cuando Dios dice que te conoció a ti, que te conoce, es porque Él sabe muy bien cuál es tu debilidad, cuál es tu fortaleza. Él sabe para qué cosas es bueno usted o es buena usted y para qué cosas es mala o malo. Porque ¿quién más si no fue Dios el que te entregó a ti los dones? ¿Quién más si no fue Dios? Y aquí la palabra nos explica claramente que el Señor te conoció, te formó tus entrañas en las entrañas de tu madre. Y luego viniste al mundo. Y cuando llegaste al mundo, no es que Dios te haya dejado solo o sola. No es que Dios se haya ido. Porque lo que te muestran tus ojos y lo que te quiere hacer creer el maligno es que Dios entonces llegó un momento en que naciste y se apartó y empezaste a crecer en medio de una sociedad perversa y empezaste a crecer en medio de una familia que no conocía a Dios y vinieron problemas y vinieron marcas que vinieron a hacer con el tiempo huellas en nuestra alma, huellas que dejaron unas pisadas tan feas en nuestro corazón, unas pisadas tan feas en nuestra alma, que por más que nosotros querramos borrar cosas del pasado cuando éramos niños, no podemos. Acuérdate quién eras antes de conocer la maldad en este mundo. Acuérdate qué pensabas, qué sentías. Acuérdate cómo corrías y corríamos libres. No sabíamos que era maldad. Aún existía en nosotros lo que se llama la inocencia. Pero el mundo con toda su perversidad, sabiendo que hay alguien trabajando detrás de ese mundo de perversidad que se llama Satanás, es nuestro adversario, procuró desde un principio, conociendo esto que acabamos de leer, que Dios te conoció a ti, te formó pero te conoció. No es que tú fuiste formado o formada por Dios y que Dios no sabía al fin usted quién era, ni para qué era, ni nada de eso. Dios te formó a ti y te conoció porque Él te entregó todo lo que tienes. Si tú sabes hacer algo bien, Dios te entregó ese don. Si tú no sabes hacer algo bien, por más que te esfuerces,
fue porque Dios no te entregó ese don y Dios escogió no dártelo a ti porque a ti te escogió para otras funciones diferentes, para otras tareas diferentes. Por lo mismo, muchas veces crecemos y no nos damos cuenta cómo fuimos formados en el vientre de nuestra madre por Dios, sino que solamente vemos cómo fuimos formados en el vientre de este mundo perverso por la sociedad y por el maligno. Y entonces nuestros ojos se quedan mirando solamente a esa deformación que ha hecho el mundo para con nosotros. Y llega ese resentimiento y luego pensamos, Dios me abandonó. Vea, muchas personas que dicen que Dios no existe, cuando tú te pones a conversar con esas personas, a interactuar con ellos, te haces una amistad con ellos, ahí vas conociendo su vida, finalmente terminan confesándote algo. Te lo confiesan sin que ellos se hayan dado cuenta. ¿Qué te confiesan? Con otras palabras, te dicen lo que tú entiendes así. Por eso es que soy resentido con Dios. Porque cuando yo era niño, mi padrastro me violó. Ya entonces Dios no existe, bla, 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 ¿cierto? No, Dios no existe porque hay tanta maldad, tantos niños con hambre. Y pregunte usted cómo fue su niñez. Con mucha necesidad, con muchas injusticias. Un niño esperando que apareciera Dios, acabando con los perversos, haciéndolos a un lado, pero no, llegó el maldadoso, llegó la maldad y los volvió ropa de trabajo, les dio 1, 2, 3, 4 vueltas. Llegó la maldición y no vieron el poder de Dios en ese momento, como la película de Superman, que se cae alguien de un edificio y aparecía Superman y lo cogía, ¿cierto? No llegó, entonces no existe. Si no llegó, no existe, no está. Y después con el tiempo, algunos creen y algunos no creen en Dios porque siguen el resentimiento. Y otros, aunque creen, siguen con un pequeño resentimiento allí, porque si Dios hubiera estado, Dios hubiera cambiado este día de mi vida, donde yo viví una tragedia, donde me marcó a mí de por vida. Si Dios se hubiera estado ahí, yo no hubiera tenido que enfrentar eso que tuve que enfrentar. Pero Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nosotros no podemos comprender su eterna sabiduría. Imagínate a José, el hijo de Jacob, el de la túnica de colores, que era de los más pequeños porque el menor era Benjamín, ¿cierto? Y siendo el más pequeño, de entre todos sus grandes hermanos, Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, Isaacar, Zabulón, todos estos hermanos no lo querían ni poquito, y él era como el más mimado de su papá. ¿Qué se iba a imaginar? Que le iba a tocar vivir muchos años, porque no fue un mes, ni 2 meses, ni un año, muchos años como esclavo en tierra extranjera. Vivió muchas injusticias, sí lo hizo. ¿O será justo que tú siendo inocente te vengas como esclavo y todos los días te traten con gritos, te hablen golpeado a las patadas, te den látigo o aún con un palo? Porque si tú lees la historia de José, el jefe que él tenía en la casa de Potifar lo trataba tan mal que estaba moleteado. Lo trataba muy mal. Y él estaba viviendo esa injusticia. Pero ¿qué hubiese sido de José si no hubiera pasado por todo ese proceso? A sus 40 años, ¿quién hubiera sido José? O a sus 30 años, ¿quién hubiese sido José? ¿Será que un niño mimado y sobreprotegido hubiese ejercido una buena labor en el reino donde Dios lo puso, o donde Dios lo tenía para ponerlo? Porque prácticamente lo hicieron señor de todas las naciones, porque todas las naciones iban allá a comprar comida. Y se hacía lo que él dijera. Y hubo hambruna en toda la tierra, dice la palabra de Dios. Y él fue sabio. ¿Cómo adquirió esa sabiduría? Y él fue fuerte. ¿Y cómo adquirió esa fortaleza? Pasando por el fuego. Si Dios dice que tú tienes que pasar por el fuego en determinados momentos de tu vida,
es porque Él está moldeando tu vida, y como lo leímos ahorita, y sabemos que a los que aman a Dios, por eso ama a Dios, ámalo, todas las cosas les ayudan a bien. José amaba a Dios, y todo eso le ayudó para bien. Pero si José no hubiera amado a Dios, no hubiera pasado lo de Saúl. Esas cosas no le ayudaron para bien finalmente, ¿cierto? Entonces depende de tu actitud y de la mía. Dios te escogió, te conoció, te dio la vida y Él te predestinó. Eso es lo que significa predestinar. Dios predestinó que tú fueras una persona muy importante en su reino, en el reino de los cielos. No importante en este mundo, porque aquí los importantes son los más torcidos, los que más tienen plata, los que más tienen casas, los que más tienen poder político, económico, social. Y esos, como la palabra lo dice, son pobres, desnudos, que no tienen nada. Dios escogió que tú fueras una persona importante. Dios escogió formarte a ti para el reino de los cielos. Dios te escogió a ti, no lo dudes nunca. Eres una persona predestinada para los planes de Dios. Mira lo que sigue diciendo el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Amén. Versículo 30. Dios te conoció, ya sabemos, ¿cierto? Te llamó. Dice, y a los que predestinó, solamente a los que predestinó. Por eso tú sabes que Dios te predestinó a ti. A estos también llamó. Y luego que también dice, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Tú sabes lo que es justificar? ¿Tú sabes lo que es justificar? Usted llegó tarde, justifíquese. ¿Cuál es su excusa, cierto? ¿Cómo va a hacer para salir limpio de esta? Pero mira lo que dice Jesús. Jesús fue el que te escogió a ti. Claro, tú no te acuerdas porque tú estabas en el vientre de tu madre, pero Él te abrazó. Él te abrazó, Él te escogió y dijo, tú serás una persona importante en el reino de los cielos. Tú serás importante en mi familia. Y eres importante. Y te dio herramientas. Y te predestinó conforme a sus propósitos. Entonces creciste, estás en la niñez, y Dios te hace un llamado. ¿Por qué Dios a mí me llama? Te preguntarás. Dios a ti te llama porque Dios te había predestinado. O sea que si tú sabes que Dios te ha llamado, no es solamente para que recibas la palabra de Dios y sigas viviendo en el mundo, por el mundo y como los del mundo y por el mundo. Si tú entiendes lo que está escrito y lo que estamos analizando en esa palabra de Dios, es que tú fuiste formado y formada por las manos de Dios. Dios te conoció y Dios te predestinó. Y además, como ya Dios sabía a quién predestinó, a quién había conocido, los está llamando y los está reuniendo para su redil, para sus ovejas. Dios te está llamando porque así lo tenía planeado. Pasó todo este tiempo. Dios sabe por qué tenía que pasar todo este tiempo. Dios lo sabe. Y dice también que Él te llama y te justifica. Y a los que llamó, justificó. ¿De qué manera te justificó el Señor? Sabiendo todo ese contexto, murió en la cruz para que tú vivieras, para que tú y yo pudiéramos vivir. Porque si no nos hubiera justificado, diría de todas formas, para el infierno todos, al infierno preparado para el demonio, Satanás y sus ángeles, para todos para allá. Pero no es así.
Dios te ha justificado a ti por medio de la sangre de Cristo Jesús. O sea que esa es la justificación que tú tienes para presentarte delante de Dios y vivir y estar y hablar en la presencia de Dios y que su fuego te consuma. Esa es la justificación que tú tienes para poder entrar al reino de los cielos. Yo fui una porquería. Fui horrible, lo peor. Pero mi justificación es que yo no conocía a Dios. Yo no conocía a Dios. Y entonces yo todo lo que hacía era para ofender a Dios y no lo sabía. Pero ahora que soy consciente de mis pecados, gracias a Dios sé que Él ya lo tenía planeado. Él sabía lo que iba a pasar, cómo esa sociedad iba a intentar torcer ese camino. Y mi justificación es la muerte de Cristo Jesús. Por eso puedo estar delante de Él con todo orgullo, con toda dignidad. Cuando digo con todo orgullo es con alegría, sin remordimientos. Sigamos leyendo el versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Tú sabes qué se siente que Dios te glorifique a ti? ¿Tú sabes qué es estar glorificado? Que Dios te dé una porción de su gloria. Dios te glorifica a ti y te demuestra todo su amor. ¿De qué manera el Señor glorificó entonces a José? ¿Tú te imaginas las lágrimas de José en ese preciso momento que le estaba diciendo el significado de los sueños a ese faraón? Después de que ya había escuchado, si al faraón no le gusta lo que va a escuchar, de una inmediatamente va a ordenar, mátenlo. Inmediatamente. ¿Tú te imaginas las lágrimas de José cuando Dios pone en el corazón de ese hombre decirle: te exaltaré delante de todo mi reino, solamente esta corona me pone por encima de ti? Y entonces lo puso para que gobernara, lo exaltó, lo glorificó. ¿Te imaginas en ese momento cuántas lágrimas habían rodado por las mejillas de José? Él nunca se lo esperaba de esa manera. Se acabó la servidumbre, se acabó la tortura, se acabó la cárcel, se acabó la esclavitud. Dios lo glorificó, aleluya. Y hoy promete el Señor glorificarte a ti. Porque si estás aquí, Dios te escogió. Si estás aquí, Dios te predestinó para que estuvieras aquí. Amén. No es que yo vine aquí a Génova porque se dieron las cosas y llevo tanto tiempo viviendo acá, o yo nací acá. Cualesquiera que sea el caso, Dios pronosticó todo el tiempo para que tú estuvieras aquí, para que recibieras palabra directamente de Papá Dios, para que de hoy en adelante tú siguieras creciendo, pero fortaleciéndote con las palabras y la educación de Dios, y dejando atrás esas palabras y esa educación de este mundo perverso. Esas cicatrices lo que tienen que hacer es que seas una persona más fuerte, pero no que te dañes como persona, de ninguna manera. Esas cicatrices te hacen fuerte y tienes que demostrarlo. Tienes que demostrar esa fortaleza. No te puedes quedar con lo que pasó antes, con lo que pasó atrás, con lo que quedó en el pasado. No te puedes quedar con todo eso, porque si nos vamos al siguiente análisis, no, es que yo soy así porque el mundo me hizo así desde pequeñito, yo era así y tuve que enfrentar esto y aquello, y esa fue mi vida desde muy pequeñito, desde muy pequeñita. No, pero es que ahorita Dios hace algo grande, sí, pero es que ¿cómo hago para borrar lo que ya Dios lo que ya el mundo había hecho conmigo, ¿cierto? Yo te la devuelvo de esta misma manera. Y entiende lo que lo dice el Papá Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer para borrar lo que Dios había sembrado y formado en ti?
mucho tiempo atrás, antes de que este mundo llegara y contaminara tu ser y tu vida. ¿Cómo pues vas a borrar lo que Dios había construido en ti, en tu corazón, tu vida, antes de que el maligno llegara a entorpecer tu camino? Obvio que debe tener y tiene más peso y más poder lo que Dios hizo y marcó en tu vida. O sea que tú fuiste formado en las manos de Dios y fuiste formado en las manos de Dios, mas no en las manos de este mundo. Lo que este mundo quiso hacer en tu vida fue contaminar lo que ya Dios había creado en ti, lo que ya Dios había predestinado en ti. Dios tenía unos planes y tiene unos planes para contigo. Satanás también se da cuenta de esas cosas. Y cuando una persona es escogida por Dios para un ministerio grande, para una obra grande, para ser un siervo de Dios por toda la eternidad, una persona muy importante en su reino, Satanás se da cuenta. Cuando Satanás se entera, hace lo que sea imposible para él, para perturbar el camino de ese ungido y de esa ungida del Señor. Cuando él se da cuenta, empieza desde pequeñito, antes de que esa persona se entere que fue escogido por Dios, formado por Dios, predestinado por Dios, llamado por Dios y justificado por Dios, antes de que se entere del plan de Dios, entonces se interpone en su camino para tratar, entretener, confundir y desviar a esta alma, desviar a un gran guerrero del camino para el cual fue formado. Satanás sabe reconocer cuando Dios ha formado desde muy pequeñitos grandes guerreros, grandes guerreras. ¿Qué hace él? Se interpone en el camino para que finalmente no sepan que tiene tal sabiduría y poder dados por Dios para hacer una tarea específica, y que el amor de Dios nunca se ha alejado de su vida, nunca. Dios nunca te ha abandonado porque te haya despreciado. Dios te sigue amando a ti. Concéntrate en las palabras del Señor, que siempre te ha amado, y vamos a seguirlo estudiando. Versículo 31. Si Dios te defiende, sabiendo todo esto, ¿quién va a poder contra ti? Nadie. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es verdad. Si Dios es por ti, si Dios está luchando de tu lado, pase lo que pase a tu alrededor, nunca podrá vencerte. Así Él te quiera engañar y te quiera refregar en tu cara y decirte: estás vencido, estás derrotado, estás vencida o derrotada, no tienes nada más que hacer. Te tengo amarrado o amarrada de pies y manos, tengo grilletes en tu nariz. No puedes hacer nada. Por más que te esfuerces, no vas a mejorar, no vas a crecer, no vas a aprender. Por más que lo quieras, no lo vas a lograr. Por más que Él diga todo ese poco de mentiras y mentiras y mentiras, si tú entiendes y te enteras de los planes de Dios y que Él no podrá vencerte porque Él está contigo. Acuérdate que le decía a Job: bueno, ve y quítale todo lo que tiene, pero a él ni me lo vaya a tocar. Cuidadito, no me lo toque. Satanás no lo tocó, ¿cierto? Después Satanás fue a decirle: pero déjame quitarle la salud y verás que se aleja de ti, blasfema de ti. ¿Qué le dijo Dios? Bueno, le doy permiso que le toque su salud, pero su vida no me la vaya a tocar. No la puedes tocar. Hasta ahí puede llegar el maligno en tu vida. Hasta ahí. Pero si Dios está contigo, hasta el diablo tiembla cuando se va a meter contigo. Amén. Amén. El maligno tiembla. Y eso va en nuestro amor, que cuanto yo demuestre mi amor para Dios, para con Dios, en cuanto me glorifica Dios a mí, para que yo crezca como persona. No te dejes menospreciar, como cantamos ahora: a tus pies nadie me puede señalar, ¿cierto? A tus pies es el lugar donde me siento tranquilo, es la roca de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza.
quién temeré? Como cantamos en el Salmo 84. Ya tú sabes que Dios te ama, que Dios nos ama bastante. Versículo 32. Mira lo que dice, hablando de Jesús: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Tú crees que Dios lo pensó más de una o dos veces? O siquiera que Dios titubeó a la hora de tomar la decisión: voy a enviar a mi Hijo, el único con mi genes, voy a enviar a mi Hijo para que sufra y muera en esa cruz por ellos. Imagínate el momento en que Dios estaba pensando en ti, porque así es Dios. Dios estaba pensando en ti y pronunciando tu nombre hasta en la mente y diciendo: hermano Marceliano, por ti envió a mi Hijo a la cruz. Freddy, por ti envió a mi Hijo a la cruz. Viviana, por ti envió a mi Hijo a la cruz. A cada uno de nosotros, sin titubear, sin pensarlo, de una. Quien no escatimó enviar a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos y cada uno de nosotros. No escatimó. Hizo eso para demostrarte que te ama. Porque haga el ensayo usted. Vamos a hacer un ensayo. Imagínate que no estamos en este momento. Transpórtate como si estuviéramos al filo de una montaña. Tenemos muchas montañas aquí en Génova, ¿cierto? Entonces vamos a transportarnos, nos estamos moviendo y estamos todos así al frente, hacia allá al filo de una montaña. De aquí para allá está la parte de abajo, y vuelve y sube y hay otra montaña. Y resulta que por allá en la parte de abajo, ¿qué se ve? Vamos a imaginar que todos estamos viendo muchas personas sufriendo, bastante. Y que esas personas están sufriendo, y que no solamente están sufriendo, sino que ni siquiera existe la menor posibilidad, ni el 1% de posibilidad de que puedan salir de ese lugar. Ahora imagínate que esas personas son atormentadas porque hay un lago ahí como la lava de un volcán, y están prácticamente inmersos en ese lugar, gritan de dolor, suplican para poder salir de allí. Y allí, aparte de eso, se ve mucha oscuridad. Y que nosotros estamos observando desde acá, y de pronto, una persona que tú amas, reconoces a esa persona allá sufriendo. Otra persona que tú conoces y amas, allá sufriendo también en ese lugar. ¿Quién es capaz de observar esa escena sin llorar? ¿Quién es capaz de observar esa escena sin sentir lástima, pesar? ¿Alguien es capaz de hacerlo? Ahora, si tú no eres capaz y yo no soy capaz, nosotros que somos malos, imagínate nuestro Señor Jesús, imagínate al Padre observándote a ti cuando tú no querías saber nada de Dios. Y como Él ve el presente y también el pasado, pero también ve el futuro, imagínate a Él viendo tu futuro y tú allá abajo, allá en el lloro y el crujir de dientes. Imagínate las lágrimas del Señor, imagínate las lágrimas del Padre. Entonces Él dijo: no, eso no es lo que yo quiero para mi hija o mi hijo. Eso no es lo que yo quiero. Y entonces no lo pensó dos veces y mandó a su hijo a morir en esa cruz. A su único hijo no lo pensó dos veces, porque te ama demasiado. Es que el amor que Dios siente por ti es grande, y a veces lo menosprecias. Nosotros como personas a veces lo menospreciamos. A veces pasa una semana entera y lo ignoramos. Pasa una semana entera y no le dedicamos el tiempo que necesitamos dedicarle. Y sigue haciendo grandes cosas porque te ama. Sigue haciendo grandes cosas porque quiere que tú estés gozoso y gozosa. Porque quiere que tú vivas bien.
Porque como decía Jesús cuando estaba en el madero colgado allí en la cruz, Padre, perdónalos. Y es que rogaba y gemía y clamaba, Padre, perdónalos, por favor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, ya nosotros entendemos. Si ellos supieran que por estar haciendo eso, dentro de muy pocos años estarán ardiendo en un fuego ardiente que quema, que duele, donde es el lloro y el crujir de dientes. Si ellos supieran, no estarían haciendo eso. Como yo, cuando yo caminaba sin Dios y sin ley, sin nada del mundo, si yo supiera en ese tiempo lo que yo estaba haciendo, jugando con mi vida, inmediatamente me hubiera apartado de ese camino del mundo. Pero como Dios sabía que me había dado libertad a mí, te había dado libertad a ti para escoger tu camino, entonces Él ideó un plan estratégico para traerte con lazos de amor a tus atrios, para que tú entendieras que Dios te ama y que Dios no quiere que tú sufras, que tú necesitas aprender de Dios y recibir poder de Dios para seguir viviendo de otra forma diferente en este mundo. Y así ir al otro mundo que es el que nos está esperando a nosotros. Aquí vamos a estar muy poco tiempo. Les aseguro que dentro de 100 años ninguno de nosotros vamos a estar aquí. Ninguno. ¿Y será que 100 años son mucho o son poco? Poquito. Las semanas pasan volando. Unos se irán primeros que otros. Yo no sé si yo parta de este mundo primero que ustedes, o de pronto empiecen ustedes a irse de uno por uno. No sabemos quién va a partir primero de este mundo. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que irnos de aquí como sea. O enfrentando la muerte, o que el Señor Jesús venga en el arrebatamiento y nos tome y nos lleve. Pero de aquí tenemos que salir en poco tiempo, hermanos. Aquí no nos vamos a quedar ni 500, ni 1000, ni 2000 años. Empecemos a vivir en los propósitos de Dios. Y amémoslo porque Él nos amó a nosotros primero. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no escatimó en enviar a su propio Hijo a dar su vida por ti y por mí. Repita conmigo: Papá Dios me ama. Papá Dios me ama. Papá Dios me ama mucho. Papá Dios me ama mucho. Amén. No vaya a perder el separador de la Biblia allí donde estamos leyendo, porque vamos a volver ahorita allí. Vámonos en este momento al Evangelio de San Lucas, capítulo número 9, versículo 51. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 51 de la palabra de Dios. Veamos una escena de Jesús con sus discípulos que iban a ministrar a una familia. Los iban a bendecir. Veamos qué sucedió en este entonces. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, Jesús, ¿cierto? ¿Qué más dice? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. O sea que cuando Jesús va a ir a tu casa, envió mensajeros delante de Él. ¿Sí ha pasado eso en tu casa? Amén, ¿cierto? Eso es lo que dice. Cuando Jesús va a ir, entonces afirma su rostro para ir a una casa de una familia. Primero envía mensajeros que vayan adelante, y son los siervos de Dios. Y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, en Samaria, para hacerle preparativos. Llegó Él, bueno, vamos a hacerlo como cuando yo voy a una casa, usted va a una casa a llevar la palabra de Dios, y entonces tocamos, bueno, le traigo la palabra de Dios, venga, oremos.
Vamos a hacer los preparativos para cuando sea llena de la gloria de Dios de esa casa, todos lo estén esperando. Amén. A eso el Señor envía a sus mensajeros adelante, a eso. Pero mire lo que aconteció aquí. Versículo 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? ¿Sí está observando lo que pasa ahí? No quisieron recibir a Jesús. Y entonces sus discípulos, indignados, porque nosotros hemos leído la palabra, que donde no reciba la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Sacudir el calzado de nuestros pies y seguir adelante. Y que será peor para ese lugar, el castigo será peor que aquel castigo que recibieron Sodoma y Gomorra. Y entonces nos pegamos de eso, ¿cierto? Muchas veces. Y eso es lo que prácticamente sentían estos discípulos. Ah, ¿no quieren? Señor, entonces oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene Jesús en su corazón cuando lo expresa con estas palabras de respuesta. ¿Qué dice el Señor? Versículo 55. Entonces, volviéndose Jesús, iban caminando, entonces Jesús se detiene, estaban caminando, se detiene y se gira y se vuelve hacia ellos y les habla firmemente las siguientes palabras: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no saben de qué clase de espíritu de amor tiene Dios, les está diciendo, ¿cierto? Y les reprende de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los reprendió el Señor cuando se volvió hacia ellos y les habló firmemente: yo no he venido aquí para perder las almas, sino para salvarlas. Dios envió a su Hijo para salvarte a ti. Amén. Porque yo también rechacé la palabra de Dios, yo también rechacé a Dios en mis tiempos de locura, en mis tiempos de brutalidad, lo puedo decir así. Y el Señor, si no hubiera tenido paciencia para conmigo, seguramente, sin dudarlo, no estaría yo aquí. Hubiese muerto en un accidente, en un atraco, quién sabe, cualquier otra forma me hubiera sorprendido la muerte, en una enfermedad, y mi juicio hubiese sido cerrado ya en el tribunal de Cristo. Mas por esa inmensa misericordia me ha tenido paciencia, y nos ha tenido paciencia a cada uno de nosotros. Y por eso también entendemos el siguiente punto: Cristo Jesús aún te ama, y Cristo Jesús aún ama a tus seres queridos que no quieren nada con Dios. Amén. Jesús te ama, y te ama bastante. Seguimos en el libro de los Romanos. Bueno, antes de ir a los Romanos, venga, yo me adelanto también, ya que estamos en los evangelios de cerquita. Vamos al evangelio de San Juan, capítulo 8. Mateo, Marcos, Lucas, y luego sigue Juan. Que Juan sigue los Hechos, Romanos. Juan, capítulo número 8, versículo 1. Aquí nos habla acerca de un caso donde una mujer, conociendo la ley de Dios, pecó. Si tú has pecado, no permitas que Satanás te señale como culpable. Papá, Dios te ama. Dios te conoce muy bien. No es que Dios no te conozca, Él te conoce muy bien.
Él ya buscó y escudriñó dentro de tu corazón. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, todo el pueblo, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer con las manos en la masa en pleno adulterio. Dice, sorprendida en adulterio. Todos sabemos que es adulterio, ¿cierto? Serle infiel al esposo o a la esposa. Para el caso de esta mujer, la sorprendieron siéndole infiel a su esposo. Imagínense nada más en la escena que la vieron a ella. Versículo 4. Y le dijeron, después de que se la trajeron allá al frente, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mientras que esa escena se desarrollaba y ellos le estaban diciendo eso, acusando a esta mujer, y la mujer ahí, yo no creo que le hubieran traído, venga señorita, bien fácil, desde ahí que vamos a hablar con Jesús. No, sí, cierto que no. Usted se imagina cómo la cogieron del pelo y la tiraron allá atrás, y ya ven a apedrear, la ley era matarla, y entonces le dicen a él, ¿y Jesús qué hacía? Estaba inclinado en el suelo con el dedo, escriba y escriba en la arena. Y ellos hablen, y hablen, y Jesús tranquilo escribiendo en la arena, porque no fue una sorpresa para él, él ya sabía lo que estaba sucediendo allí. Versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su ¿dónde íbamos? 7. Y como insistieran en preguntarle, entonces insistieron tanto en preguntarle a Jesús, entonces Jesús se enderezó, se levantó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No hizo nada más. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, otra vez vuelve y se endereza, y no viendo a nadie más sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ¿cierto? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Amén. Ese es Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién nos condenará? Están hablando de que el que va a condenar a mí es el mismo que murió por mí. ¿No es el mismo o sí es el mismo? Amén. En otras palabras, no vamos a decir que no, sí, fuiste culpable. Fuiste culpable y fuimos culpables. Pero ese mismo juez, vestido con toga y con el mazo en su mano, teniendo todo el poder para juzgarte y sentenciarte, teniendo toda la autoridad y todo el derecho por delante, prefirió bajarse de su trono y entregarse a sí mismo porque te ama, para que tú vivas, para que no conozcas tal muerte. Es el mismo Jesús, es el que te ama tanto. Papá Dios te ama tanto que, pudiendo haberte tirado al infierno hace rato, prefirió más bien bajarse de su trono y morir por ti y para ti. Amén. Y si lo ha hecho por ti, lo hace por tu familia también. Amén. Hay esperanzas
porque están vivos. Hay esperanzas porque debemos clamar. Hay oportunidad, hay tiempo. Hay que clamar por ellos. Hay que clamar por nosotros mismos, por nuestros hogares. Seguimos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es que tú no puedes tener la duda de que esta mujer sorprendida en tal pecado, no puedes dudar de que efectivamente fue predestinada por Dios para la salvación de su alma. Efectivamente fue escogida por Dios, como cada uno de nosotros aquí presentes. Así que no luches más contra el futuro que Dios ya escribió que va a ser para tu vida. No luches más, lucha más bien contra el enemigo que te quiere engañar, haciéndote cambiar el cassette y pensar que tú tienes otro futuro y que tú naciste para otra cosa diferente. Tú naciste para recibir la gloria de Dios, como lo leímos nosotros. Porque si Dios hizo eso por ti, y Dios Padre envió a su Hijo a dar toda su vida en la cruz, no va a ser para después juzgarte de tal manera que no puedas tener salvación. Envió a Jesús, solamente no rechaces a Cristo Jesús. Solamente ama a Dios. Solamente búscalo con todo tu corazón. Y llegará el día en que serás glorificado, porque Dios te glorificará. Llegará ese día y te acordarás de todo el trayecto que tuviste atrás y dirás: entiendo ahora que Dios me ha hecho fuerte. Amén. Porque Dios te está haciendo fuerte. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ustedes se imaginan si fuera Satanás el que haya recibido el poder para juzgarnos a nosotros. Sin misericordia hubiéramos sido juzgados. Pero el mismo juez, lleno de misericordia, es el que viene a ti y a mí. Y conocemos de Dios que es lleno de misericordia, pero que también en un determinado momento le dijo a Saúl, por medio de Samuel: ve y acaba con todos los amalecitas, ve y acábalos a todos, el rey de Amalek, que se llama Agag. No tengas misericordia ni con ellos, ni con sus mujeres, ni sus ancianos, ni sus niños, ni siquiera aún los que están amamantando, ni las ovejas, ni sus vacas, ni ninguno de sus animales. Vaya y no tenga misericordia. ¿Por qué? Porque no quisieron tener en cuenta a Dios para su vida, porque desecharon a Dios. Pero el caso tuyo es muy diferente. Yo sé que tú amas a Dios, yo lo sé. Yo sé que también estás aprendiendo cómo demostrarle ese amor a Dios. Y yo sé que necesitas echarle más leña a ese fuego que arde en tu corazón para aprender a amar a Dios como debe de ser, como se merece nuestro Señor. Porque ¿quién aquí no está agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida? Soy el primero en levantar la mano. Dios ha hecho muchas cosas en mí. Amén, ¿cierto que sí? Entonces debemos reconocer que Papá Dios nos ama. Diga otra vez: Papá Dios me ama. Papá Dios me ama. Así es. Dios también ama a tu hijo rebelde. Dios también ama a tu hija rebelde. Dios ama a tu esposo rebelde y a tu esposa rebelde. Dios les ama mucho. Por ellos también murió en la cruz. Solamente que te esfuerces y que seas valiente. Acuérdate que Dios hizo un gran y magnífico plan para traerte a sus pies para que te humillaras. ¿Acaso tú dudas que Dios no tiene otro plan para traer a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, para que se humillen en la presencia de Dios? Porque le nace del corazón. ¿Tú crees que Dios no tiene un plan? Amén. Yo creo que Papá Dios tiene un plan. Y nosotros necesitamos ser fieles, porque ya nosotros conocemos de sus planes. Necesitamos demostrar esa fidelidad a Dios. Versículo 34. ¿Quién
es el que condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Él es el que va a juzgar, aleluya, aleluya, para nosotros tenemos vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si Él es el que me va a juzgar, es como el hijo de una buena mujer. Y se convierte en un hijo perverso, malo. Por donde voltea a mirar, malo. Y lo llevan al juicio. Pero qué sorpresa. La señora juez que está sentada ya es mi mamá. ¿No te hace sentir mejor eso siendo tú esa persona mala, perversa delante de ese juez? ¿Cierto que sí? ¿Cómo es el amor de una madre? ¿Cómo es el amor de un padre? ¿Tú dictaminarías tortura y muerte para tu hijo? O de pronto puede caber la pequeña posibilidad del perdón. O tú serías capaz de bajarte de ese altar y decir: yo prefiero morir por esa persona, porque yo amo a mi hijo. Yo lo amo tanto que yo voy a morir, yo voy a pagar, hay que pagar, yo voy a pagar. Eso no es así. Es la misma situación con Papá Dios. La misma situación. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Cierto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Hay un testimonio que yo me lo vi en video, de pronto muchos de ustedes se lo han visto, acerca de un pastor que estaba predicando. Y estaban en una campaña, en un estadio, y estaba lloviznando. Y entonces estaban predicando, había mucha gente allí. Y resulta que este pastor tenía un anillo de oro muy costoso, y que él guardaba mucho para sí. Y resulta que él estaba predicando, y en varias ocasiones le hicieron la propuesta de deshacerse el anillo, de cambiárselo, de venderlo, cualquier cosa, de ofrendarlo. Y siempre decía no, y no, y no. Y un día estaba predicando, en la parte de atrás se podía ver un indigente, como decimos y sabemos nosotros, olía a loco, se veía como un loco, el pelo enredado, la barba crecida y enredada, y dice que hasta gusanos se le veían brotar del pelo y de la barba. Imagínense usted. Y que estaba por allá atrás escuchando la palabra de Dios. Y que él sintió que Dios le dijo, él, como una voz que escuchó dentro de sí: pare el sermón, llame a ese hombre que está allá atrás, ese loco, hágalo venir al frente y regálenle ese anillo a él. Él no quería hacerlo porque dijo: pues ¿cómo se lo voy a regalar mismo? Se lo fuma, ¿cierto? Pues eso lo convierte en vicio. ¿Cómo se le ocurre? Y él siguió predicando y no pudo avanzar más al ratico, porque no, otra vez volvía la voz más fuerte y me decía: es que ese anillo yo no te lo entregué, no era para que te lo quedaras, era para que tiempo después se lo dieras a otro, porque mis propósitos son así, ¿cierto? Yo te lo entregué a ti, ¿quién es el que te da todas las cosas? Y entonces dice que no pudo resistir más, paró el sermón y le llamó a ese hombre: ven para acá, y ese no quería ir, y hacía así que no con la cabeza, que no, y que no. Y entonces le dijo: te ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te pares y camines hacia acá. Y ese hombre se puso de pie y empezó a caminar. Y que cuando ese hombre iba caminando hacia adelante, así como están ustedes sentados, mucha gente estaba sentada, y cuando la gente lo volteaba a mirar y lo tenían así cerquita, y que iba caminando porque la gente extrañaba qué está pasando aquí, y veían que ese hombre caminaba y pasaba por el lado,
A nomás lo veían que estaba pasando por el lado y le miraban el rostro, todos se iban colocando de pie. Y se iban colocando de pie. Conforme él iba avanzando, todos se iban colocando sobre sus pies. Y el pastor que estaba al frente no entendía por qué se ponían de pie. Si él entendía que la gente se va colocando de pie cuando entra una persona importante, ¿cierto? Cuando llegó allí al frente, ese hombre estaba respirando acelerado, así como con ganas de pelear, como que no sabía qué hacer. Y el pastor, todo asustado, como prevenido, no sabía qué hacer. Estaba como que le iba a echar la mano al aceite, según parece, iba a orar por él, lo iba a ungir. Pero él dice: Dios me dijo que no. Que Dios me dijo: bájate de ahí, no ores por él, no lo unjas, solamente quítate el anillo, toma el dedo de su mano e introduce el anillo en su dedo. Y ya, no haga nada más, su trabajo es ese. Yo estoy haciendo todo el trabajo prácticamente, dice Dios. Y efectivamente se bajó, tomó su mano, introdujo el anillo y volvió otra vez al púlpito. Y la demora fue que introdujera el anillo en el dedo de ese hombre. Y ese hombre ahí mismo cayó a postrarse en la presencia de Dios. Y a todo pulmón dijo: gracias, Señor Jesús, yo también te amo. Y después de haber dicho eso, empezó a orar en lenguas. Y cuando eso sucedió, dos de los pastores que estaban sentados al lado derecho del púlpito, uno de ellos se paró corriendo y fue a abrazar a aquel mendigo, todavía loco, y lo abrazaba y estaba arrodillado allí en un lodo, porque estaba lloviendo en el estadio. Y el otro bien encorbatado, bien bonito, se fue a abrazarlo y lo abrazaba y le daba picos y picos. Y el pastor ese miraba y no entendía. Y el otro pastor se levantó y vino hacia el que estaba predicando y le dijo: ¿tú sabes lo que está pasando? Pastor Abraham, ¿tú sabes lo que está pasando? Porque Abraham Pérez se llama el que estaba predicando allí. Le dice: no, yo no sé qué está pasando. ¿Tú sabes quién es ese muchacho que está ahí, ese loco? No, yo no sé quién es. Entonces le dijo: mira, el pastor que se paró a abrazarlo es el presidente de la junta directiva. Ese pastor fue el que organizó toda esta campaña, que puso la logística. Y ese muchacho que está abrazando ahí, ese loco, es su hijo, que hace más de 5 años no lo veía, no sabía que era de él. Lo reconoció, se demoró, pero lo reconoció con la voz. Y claro, cuando la gente lo veía, cuando estaba avanzando, lo veían de cerca avanzando, pudieron reconocer ese gran siervo de Dios, porque ese no solamente era hijo de él, sino que era de los pastores más ungidos, pastor de jóvenes, ungido en gran manera cuando tenía su ministerio en forma, y Dios lo usaba tanto. Pero un día desapareció, ya después de haber caído. Dice, un día, lo que sí se sabe que fue lo que pasó, y él desapareció. Él resistió a una mujer 3 años. Después él apareció en el hotel donde él se estaba quedando como a medianoche, y él se dio, la invitó a entrar, y una cosa llevó a la otra y cayó con ella. Y después, cuando amaneció, se despertó él solo con una carta que decía: soy hija de una bruja y me pagaron mucho dinero para hacerte pecar contra Dios. Has ofendido a Dios, a tu Dios, y Él nunca te podrá perdonar esto. Desde ese día, lo único que se sabe es que él fue a la iglesia, cogió sus cosas, una maleta, y nunca más nadie lo volvió a ver hasta ese día. Entonces esas personas, cuando lo veían pasar, se ponían de pie porque lo reconocían. En ese momento sí, seguía siendo una persona importante. Y él, que hizo, se sintió como una basura porque le hizo caso a Satanás, que usó a esa mujer para que le escribiera esa carta y le dijera: Dios nunca te podrá perdonar. Pero es que para eso envió a Jesús, a su Hijo, a la cruz. Y si tú sientes remordimiento, arrepentimiento y le clamas a Dios, Dios te demuestra que te ama. Y entonces llega y le muestra ese loco que decimos nosotros, y le saca al bolsillo una pastilla y le dice: Pastor Abraham, con media pastilla de esas matan una vaca, y yo me voy a tomar esa pastilla entera hoy mismo. Y vine hoy determinado a escuchar la palabra de Dios porque escuché que estaban haciendo campaña, y le dije a Dios antes de entrar: si tú verdaderamente me amas y si tú eres capaz de perdonarme esto tan horrible que yo hice, demuéstramelo. Y Dios se lo demostró, porque cuando este hombre dice: cuando yo me estaba acercando al altar, yo no veía al pastor Abraham Peña,
que él se acercó y estaba temblando así. ¿Se acuerdan que les conté que estaba temblando? ¿Saben por qué estaba temblando? Él cuenta: yo no quería caminar para adelante porque yo sentía miedo y me sentía avergonzado. Yo no veía al pastor Abraham en ese momento, sino que delante de él yo veía la figura de Jesucristo mismo, altísimo, altísimo, con vestiduras blancas, que me estaba llamando. Y él no volvió a servirle a Dios, se apartó y dijo: mi vida no tiene sentido, me voy a quitar la vida, si no he de vivir para servirte, he de morir entonces. Y se iba a suicidar. Y efectivamente se pudo demostrar que nada lo pudo apartar del amor de Dios. Dios no permitió que se quitara la vida. Y que Dios le estaba diciendo cuando él se acercaba: venga mi bebé, venga mi niño, tanto tiempo te he extrañado. Tanto tiempo he extrañado que tú vengas y sanes a un montón de enfermos. Porque yo lo quiero hacer otra vez por medio de tus manos. ¿Cuántas veces he extrañado sanar usando tus manos? Enseñar usando tu boca. Ministrar usándote a ti. Tanto tiempo he extrañado verte alabándome, adorándome. Y no se lo decía con reproches: papá, es así, el amor de una madre, el amor de un padre, el amor de Dios es mejor que eso. Le decía: venga mi bebé, tanto tiempo te he extrañado, ven conmigo. Y entonces en ese momento él escuchaba eso y sentía que Dios lo amaba. Y él se imaginaba que Dios lo iba a partir en un rayo, con un rayo iba a partir en dos, tan pronto estuviera delante de la presencia de él, porque le falló una vez. Y él se echó al abandono porque Satanás es un mentiroso y le dijo que ya no servía para nada para Dios. Y se cumple lo que dice aquí en este siguiente versículo, versículo 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, amén. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Diga usted: nada me podrá separar, Nada me podrá separar del amor de Dios del amor de Dios que es en Cristo Jesús. que es en Cristo Jesús. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios por su amor. Ponte de pie y cierra tus ojos en este momento. Recuerda que Dios te está diciendo: aunque tú seas una persona con 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, mi bebé, tú sigues siendo el bebé de Dios. O pregúntele a su mamá si todavía no sigue siendo su bebé. Dios te ve como su bebé todavía. Concéntrate en la presencia de Dios en este momento y dile: papá, te extraño todos los días y no quiero vivir si no es contigo. Y te quiero servir. Dile con tus propias palabras, allí en tu corazón, exprésate con papá Dios, exprésate con Él, exprésate con el Rey.